San Marcos, capítulo 10. Yo titulé a este mensaje "Perder todo para ganar todo". Y créame que para usted ganar en el reino de Dios o para obtener algo en cuanto al reino de Dios, usted tiene que perder algunas cosas. La Biblia dice que si nosotros no morimos a nosotros mismos y dejamos atrás padres, madres, casa, familia, por ser discípulos del Señor, si no tomamos esta iniciativa de fe, no podemos ser discípulos del Señor. Entonces, para ganar la verdadera vida, Jesús dijo que hay que perderla. ¡Wow! Y en esta noche dice San Marcos capítulo 10, vamos a leer el versículo 46, donde el ciego Bartimeo recibe la vista. Y yo sé que usted ya sabe de este texto. A veces cuando el predicador da el pasaje del sermón, y es un pasaje que nosotros muchas veces lo hemos leído, perdemos la expectativa de la palabra. Porque usted ya lo leyó un montón de veces, ya conoce el pasaje, ya sabe lo que ocurre. Yo le pido que en esta noche podamos romper nuestras estructuras en la mente para que Dios nos pueda hablar. Porque si no, esa es la primera iniciativa que nosotros tenemos que tomar. Romper nuestra estructura mental, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros, el punto subjetivo del ser humano, lo que yo creo, lo que yo pienso. Cuando yo pongo eso por delante, el Espíritu de Dios no puede obrar. Pero cuando yo me resigno, me humillo, mermo yo para que Él pueda crecer en mí, es ahí cuando Dios me levanta y cuando Dios obra. Esto es lo que ocurrió en Bartimeo. Dice así el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Estoy leyendo San Marcos 10:46. Vinieron a una ciudad que se llamaba Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. Estaba sentado junto al camino y mendigando. El autor está separando estas dos actitudes o actividades que estaba haciendo Bartimeo. Por un lado estaba sentado junto al camino y por el otro lado estaba mendigando. Esto de que estaba sentado junto al camino es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque por el camino venía caminando Jesús. Y él no venía caminando con Jesús, sino que él estaba sentado a la orilla del camino, estaba detenido. Dice que los discípulos, el Señor y una gran multitud, tres tipos de personalidades o tres tipos de grupo de gente, iba caminando saliendo de Jericó, pero Bartimeo no estaba con ninguno de los tres. Él estaba sentado al costado del camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Tres nuevas actitudes o tres iniciativas que, por más que Jesús estaba llamando al ciego, fueron tres iniciativas de fe que el ciego tuvo que tener. Tener confianza, levantarse e ir a Jesús. Ten confianza, levántate, te llama. Y el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor por su palabra. Y oramos para que en esta noche, nosotros que estamos ciegos en algunas áreas de nuestra vida, el Señor, a través de su palabra y de las palabras que salen de su boca, nos dé vista y podamos ver el propósito de Dios para nuestra localidad, para nuestras familias y para nuestros seres queridos. Amén. Amén. Aquí está la situación. Bartimeo, Bar significa hijo, Timeo significa honor. El nombre de este judío era hijo de honor.
Y era un judío ciego, no era un extranjero que estaba en Jericó. Por la proclamación que él lanza al decir, Hijo de David, ten misericordia de mí, este ciego tenía conocimiento religioso o conocimiento bíblico. No está, es en el Evangelio según San Marcos, él y Jairo son los dos únicos hombres que reciben milagros y que están sus nombres marcados allí. El resto de todos los milagros del Evangelio en Marcos no tienen protagonistas porque no tienen nombre. Si habla de una mujer, habla de un siervo, habla de un hijo lunático, habla de esto, pero es en Marcos que el Evangelio de Marcos, el escritor le da nombre a Jairo, que era un principal judío de la sinagoga, y le da nombre a Bartimeo. Son los únicos dos hombres que reciben milagros de parte de Jesús y que quedan sus nombres plasmados en la Escritura. Y número 2, es el último milagro de sanidad que Jesús hace en el Evangelio de Marcos. Los otros 7 u 8 capítulos que continúan en Marcos, no hay otro milagro de sanidad. Es el Evangelio según San Marcos, desde el capítulo 8 al capítulo completo del 10, está enseñando acerca del discipulado. Entonces, a veces escuchamos de que Bartimeo es un mensaje evangelístico para el que está afuera, para el que está sin Cristo, para el que está como mendigo en la vida, pueda recibir a Cristo porque lo llama, pero en realidad es un mensaje para el cristiano, es un mensaje para el que está dentro de la iglesia, es un mensaje para nosotros que conocemos al Señor, que en muchas áreas nos corremos a un costado y nos quedamos parados o nos quedamos estancados cuando deberíamos estar caminando detrás de nuestro Señor. Bartimeo representa la ceguera de los 12 discípulos que Jesús les enseñaba y ellos todavía no alcanzaban a ver cuál iba a ser el propósito de Cristo caminando aquí en la tierra. Bartimeo nos representa a usted y a mí, estando en la iglesia por años y sin embargo no alcanzar a vislumbrar, a ver, a tener la visión espiritual de cuál es el propósito de Dios para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Y dice que él tenía una capa. Esto es interesante, y usted sabe la capa, la imposibilidad, pero la capa de Bartimeo, el ciego Bartimeo, el judío Bartimeo, no se usaba como la usaban el resto de los judíos. Los ciegos, los que se ponían a mendigar, que eran judíos y que tenían capa, se sacaban la capa, se sentaban sobre ella y pedían limosna. Cuando terminaban de mendigar, se levantaban como podían, juntaban las 4 puntas de la capa y lo que quedaba dentro de la capa ellos lo recolectaban y se lo llevaban. Y vemos que están camino a la entrada triunfal de Jerusalén. Entonces esto me enseña a mí de que por eso había una gran multitud. Bartimeo es el primero en proclamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue lo que proclamó el resto de la multitud cuando siguió a Cristo para entrar a la entrada triunfal de Jerusalén. Así como usted ve a este ciego, así como usted ve a este hombre parado, paralizado al costado del camino, así como usted lo ve mendigando por unas monedas porque había una gran procesión, ese lugar de Bartimeo era estratégico porque por ese camino iba a pasar mucha gente. Si iba a pasar mucha gente, representaba que iba a haber mucha limosna. Él no estaba mendigando en un lugar donde no pasaba nadie. ¿Me sigue hasta acá? Amén. Entonces vemos que él comienza a clamar y a hablar y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, y a veces nosotros pensamos que qué amor tuvo Jesús, pero Jesús caminó por al lado de muchos ciegos y no los sanó. Caminó por al lado de muchos mendigos y no los sanó. Caminó por al lado de personas que aún tenían necesidades y no a todos los sanó.
pero sí lo hizo con Bartimeo. Cuando nosotros, no quiero mezclar pasajes, pero cuando nosotros vemos en la gran tormenta de Mateo 5, de que los discípulos están desesperados porque se levantó en el mar una gran tormenta y el Señor está durmiendo en la punta del barco, en el cabezal, apoyada la cabeza sobre una madera, sobre el cabezal del barco, dice que los discípulos comienzan a clamar y a decir: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado de que nos vamos a ahogar, de que vamos a morir? A Jesús en ese momento no lo despierta el viento, no lo despiertan las olas contra el barco, no lo despierta la gran tempestad. Lo que despertó a Jesús fue el clamor de sus discípulos. Lo que hizo que Bartimeo recibiera la vista fue la forma en que él clamó, fue la manera en que él perseveró, porque había gente que caminaba con Jesús y que lo quería detener, que lo quería frenar. Es mi oración todas las mañanas, de que no sea yo que camino con Cristo motivo de que haya gente que quiera recibir algo de Él y que no lo pueda lograr o no lo pueda alcanzar. Porque esa multitud que caminaba con Cristo representa muchas veces a los seguidores del Señor, que somos de tropiezo para que otros que están al costado puedan llegar a venir de frente al Señor y pedir cuál es su necesidad. Que como padre de familia no sea piedra de tropiezo para que mis hijos puedan llegar delante del Señor a tener un encuentro con Él. Que como líder de mi familia, del único que conoce al Señor de mi familia, que vengo a la iglesia, no sea yo un tropiezo para que aquellos que en el futuro tienen que conocer al Maestro no puedan llegar delante de Él y tener un encuentro con su persona, porque yo estoy teniendo una mala actitud. Porque la Biblia dice que cuando Jesús escuchó el clamor, detuvo su marcha. Quiere decir que al comienzo de su caminar, mientras él seguía caminando, Bartimeo clamaba y él seguía caminando. Quiere decir que Jesús no se detuvo en la primera oración que Bartimeo hace o en la primera exclamación que Bartimeo hace. Y déjeme decirle algo. El clamor de Bartimeo no era: Señor, Hijo de David. El clamor de este hombre era un clamor fervoroso. El clamor de este hombre duplicaba la forma en la que él clamaba por limosna. Bartimeo se da cuenta de que él está pidiéndole a los que pasan al costado del camino, de que él está pidiéndole a los que pueden darle una solución momentánea, pero que de repente llega un momento en su vida que la única posibilidad, eterna posibilidad y para siempre posibilidad está delante de él y él no puede dejar pasar esa posibilidad. Hermanos, y esa posibilidad está delante de nosotros. No sigamos nosotros pidiendo limosna o sigamos detenidos al costado del camino cuando por delante de nosotros está pasando la posibilidad o la oportunidad más importante de nuestra vida. No la dejemos pasar. La gente que tiene más de 50 años suele decir que el tren en la vida pasa una sola vez. Los que somos jóvenes somos un poco más positivos, digo, no, oportunidades hay siempre, pero la verdad es que hay circunstancias en las que Jesús se presenta y nosotros tenemos que saber aprovechar. Díganme conmigo, yo voy a aprovechar cada momento. Cuando él escucha que Jesús camina por allí, por el camino donde él estaba, y cuando él empieza a clamar y le dicen: ten confianza, levántate, te llama, los mismos que a él le eran de imposibilidad fueron los mismos que lo comenzaron a animar para que llegara a Jesús. Qué cambiante que es la gente. Iba a decir otra palabra, pero iba a decir falsa. Qué falsa que a veces es la gente. Qué cambiante que a veces es la persona. Hoy te aman, mañana te odian. Hoy te aprueban, mañana te critican. Hoy te dan la derecha, cuando te diste vuelta mañana te clavan un puñal por la espalda. Eso ocurrió siempre. Eso no puede ser motivo para que usted y yo nos detengamos en llegar a la presencia de Jesús y a tener un encuentro con Él y pedirle o decirle cuál es mi necesidad.
Pero la iniciativa la tiene que tomar usted. La iniciativa la tengo que tomar yo. Jesús no pasó por delante de Bartimeo y le preguntó qué estaba haciendo. Él pasó. Fue Bartimeo el que tomó la iniciativa. Y hoy Jesús pasa por delante de nuestras vidas. Cada oportunidad que tenemos de venir a la iglesia, de postrar nuestro rostro, de buscar a Jesús, es una oportunidad por la que Él pasa por delante de nuestras vidas. Y nosotros no podemos dejar pasar esa oportunidad. Tenemos que tomar una iniciativa. Diga conmigo, tomar una iniciativa. Bartimeo sabía, o sea, yo me puse a investigar de dónde viene tanta fe de este ciego. De dónde él había escuchado tanto de Jesús. ¿Cómo es que él está clamando y toma una iniciativa como que no hay vuelta atrás, como que no va a ser, como que lo que él está haciendo es irreversible? Está abandonando su capa, está abandonando lo que le daba a él el sustento, está abandonando sus ropas viejas, está abandonando lo que lo identifican a este hombre. Él lo está abandonando, sabiendo que todavía Jesús no lo había llamado. Hermano, y discúlpeme que sea insistente con esto, pero nosotros no podemos dejar de clamar, no podemos dejar de orar, porque algo no esté saliendo como nosotros creemos que debería estar saliendo. No podemos dejar de creer, no podemos perder nuestra confianza, porque aún que no hemos escuchado la voz de Jesús en una determinada situación que está viviendo en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos nosotros volvernos atrás, tomar de vuelta la capa, extenderla de vuelta, sentarnos junto al camino y volver a pedir limosna cuando está escapándose a nuestro frente la posibilidad más importante de nuestra vida, de que podemos cambiar, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos viene a devolver el nombre, nos viene a devolver el honor que un día recibimos del Padre de la Gloria. Aleluya. Hijo de honor. Bartimeo tenía dos condiciones. Primero, que era ciego. Segundo, que era mendigo. Dos cualidades de pobreza, de miseria. Dos cualidades de degradación que hasta en estos tiempos el ser humano padece y sufre. Cuando Cristo pasa por delante de él, esas dos condiciones son cambiadas y son transformadas. Y yo creo que en este tiempo, en la iglesia del Señor, en los que estamos siguiendo al Señor, hay muchos que nos hemos quedado en algún área detenidos al costado del camino. Hay muchos que nos hemos quedado mendigando al costado del camino, cuando nuestro lugar debería ser ir detrás del Señor. Cuando nuestro lugar debería de ser seguir a Cristo en el camino. A mí me llama mucho la atención que cuando Cristo lo sana a Bartimeo, le dice: vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Pero dice la Escritura que él enseguida recobró la vista. Yo creo que cuando Jesús le dice vete a tu casa, él todavía estaba ciego. Muchas de los milagros de sanidades del Señor se produjeron con la iniciativa que primero tomó el necesitado. Se instalaron con las palabras de Jesús, pero se produjeron, fueron traídos a la realidad, a este mundo, cuando la iniciativa, después de la palabra del Señor, siguió tomándose. Acuérdense, los 10 leprosos vinieron a Jesús leprosos, hablaron con Jesús leprosos. Jesús los manda de vuelta al sacerdote al templo leprosos. Mientras ellos iban caminando, su cuerpo fue limpiado. Entonces, a veces nosotros venimos leprosos, rogamos por misericordia al Señor leprosos, volvemos a casa leprosos, pero cuando volvemos a casa con la palabra de Dios, en el transcurso, y esto me habla de algo progresivo, no instantáneo, progresivamente fueron limpiados. Pero a diferencia de esos 10 leprosos, ellos no regresaron a seguir a Jesús en el camino. Entonces nosotros podemos tener
tres tipos de posiciones en esta noche. Podemos ser discípulos del Señor que caminamos detrás de sus pisadas. Podemos ser parte de la multitud que por interés caminaba detrás de Jesús. O podemos ser, como Bartimeo, hombres y mujeres ciegos que nos hemos detenido al costado del camino y que necesitamos que en esta noche el Señor toque nuestras vidas y abra nuestros ojos. ¿En cuál de estas tres usted y yo estamos? ¿En cuál de estas tres posiciones nosotros estamos? Bartimeo empezó a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y yo creo que, escuche, para los que nos gusta orar e interceder, lo que Bartimeo hizo fue implantar en medio de toda esa multitud, implantó quién era Jesucristo. Acuérdese que el pueblo de Israel esperaba un Mesías y ellos van camino a Jerusalén, salen de Jericó camino a Jerusalén, y toda la ovación que ovacionaba a Jesús lo ovacionaba porque iban camino al templo y pensaban que Jesús se iba a sentar en el trono que estaba en el templo. Lo que no imaginaban los judíos y no lograban ver era que la libertad, la liberación que Él venía a traer era una liberación mucho más poderosa, que no se hacía ni con espada ni con caballo, y no se hacía matando o libertando a nadie de un imperio que estaba atormentando a los judíos, que era el Imperio Romano. No traía esa liberación. Él traía una liberación mucho más profunda, una liberación que estaba instalada en el corazón del hombre y de la mujer por miles y miles de años, que por un hombre, por cuanto había desobedecido, llamado Adán, estaba el pecado instalado en el mundo. Este Mesías venía, este Hijo de David venía para traer la libertad de que por muchos años la nación de Israel había tenido en su corazón la libertad del pecado. Y también podemos declarar de que Jesús ha venido a nuestras vidas para romper la maldición del pecado, para desatar las cadenas de la idolatría, para romper en nuestra vida con vicios, costumbres y con pensamientos religiosos que poco tienen que ver con una relación con Él. Cristo ha venido, lo ha dejado todo para ganarnos a nosotros. Así también nosotros hemos renegado de todo o perdido todo para ganar a Cristo y poder recibir lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Oh, denle fuerte el aplauso al Mesías, al restaurador de nuestro corazón, al que hizo todas las cosas nuevas por su sangre, por su muerte y resurrección desde la cruz del Calvario! Amén. Y clamaban: Hosana al Hijo de David. Dice el Evangelio de Mateo, creo que es el capítulo 20, cuando cuenta esta misma historia, que cuando entraban en el templo y cuando estaban aclamando a Jesús, Él se sube a un polino de asna, le tiraban hojas de palmera, lo aclamaban y le decían: Hosana al Hijo de David. El verbo, la palabra Hosana, en el griego significa Dios salva. Dios salva, eso significa Hosana. ¿Vio cuando cantamos Hosana, Hosana? No está diciendo oh, me sana, no. No habla de sanidad, habla de que Hosana quiere decir Dios salva. Acuérdese cada vez que lo cante. Usted está declarando y cantando de que Dios lo va a salvar a usted. O que Dios, en todo caso, ya lo salvó a usted por medio de Cristo. Bartimeo comienza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que se produjo allí una guerra espiritual. Por eso es que Bartimeo estaba clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero también la multitud estaba siendo influenciada por poderes de las tinieblas para que lo hicieran callar, lo reprendieran. Y aquel hombre mendigo, pobre y ciego, aquel hombre fuese aún más reprendido y más humillado de lo que estaba haciendo hasta ahora. No sé a cuántos nos ha ocurrido, porque por lo general cuando te toque buscar a Cristo, cuando te toque de buscar a Cristo, cuando decidas clamar a Dios por tu vida y por la de tu familia, cuando decidas clamar a Dios para que el honor
de ser su hijo se te devuelva. Cuando decidas clamar a Dios por el honor que te pertenece desde la cruz del Calvario, habrá oposición. Habrá seguramente quienes se te opondrán. Habrá familiares que se te van a burlar. Habrá personas, comentarios que llegarán a tu oído, que querrán humillarte, que querrán rebajarte, que querrán hacerte sentir que no eres digno de honor, todo lo contrario, que sigas mendigando. Pero también vemos que Bartimeo no se resignó a eso. Él se puso de pie, aún sin ver. Usted imagínese lo que es caminar entre una multitud, entre una procesión. Si se dificulta cuando vamos todos amontonados en una procesión, en una cancha de fútbol, en un lugar donde hay mucha gente, si se dificulta cuando usted entra a un negocio y está apretado porque está esperando su turno, imagínese así apretado, así todo oprimido, pero sin tener la vista. Esto debe haber sido durísimo, tiene que haber sido durísimo, pero hubo una voz que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Y yo te declaro en esta noche que Cristo nos habla y el Espíritu Santo es el que nos dice: ten confianza, no decaiga tu fe, levántate, toma iniciativa en fe, porque hoy Cristo también nos está llamando. Gloria sea al nombre de Jesús. Tomemos la iniciativa de fe, reconozcamos que necesitamos el toque divino del Señor.